Hello Bookiters, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Cuando hice el vídeo de sagas que todavía tenía pendientes y fui estantería por estantería viendo qué sagas había empezado, qué sagas iba al día, qué sagas no había terminado básicamente y todo eso, uno de los comentarios que recibí fue: estaría guay que hicieses un vídeo de tus sagas terminadas. Y pese a que todavía me parece que no tengo muchas sagas terminadas, yo qué sé, o sea, yo miro las estanterías y digo, esta saga está por terminar, esta saga todavía faltan libros por sacar, esta saga no sé qué, o sea, yo no sé cómo lo hago, pero todas las sagas o prácticamente todas las sagas las tengo por terminar, pues ese vídeo tendrá que esperar un poquito más, pero el de sagas favoritas yo creo que ese sí que puede ser un buen vídeo porque creo que ya en su día, hace un montón de años, hice uno de mis sagas favoritas, pero yo creo que al haber ido leyendo más libros, terminando otras sagas y demás, he empezado a cambiar esas sagas favoritas. La Reina de las Reinas no va a cambiar, esa ya dad por supuesto que esa no va a cambiar, porque esa es la que me trajo aquí, es la que sigo leyendo día a día, es la que... es una constante en mi vida, pero las demás yo creo que sí que han ido cambiando porque me he dado cuenta de que al hacer la lista tenía muchas sagas que he leído recientemente. Así que, sin más dilación, vamos a empezar ya con las sagas que son mis favoritas y algunas de ellas todavía ni siquiera están terminadas. Pero bueno, vamos a ir con ello. Antes de meterme en la materia del vídeo ya, quería hacer un pequeño inciso y es que he elegido sobre todo sagas que ya he terminado, pero hay algunas de ellas que pese que no he terminado, se están convirtiendo en mis favoritas y sé que voy a leer todos los libros de la saga. Entonces quería hablar también de esas sagas, solo son dos, pero son sagas que yo sé que salga lo que salga de esa saga, la voy a leer y seguramente la acabaré amando también y bueno, pues quería mencionarla. La primera saga, y la menciono porque es la que más reciente ha llegado a este podio y la que todavía, o sea, la que menos libros hay publicados de ello, pero que ya puedo decir que va a ser una saga favorita, es Fourth Wing con, bueno, Fourth Wing no, Empíreo, con Fourth Wing y Iron Flame. Estas dos son mis ediciones especiales en inglés. Esta es la de Navidad, que es la que me llevé a la firma. Si no sabéis de qué firma os estoy hablando, aparecerá ahora mismo en el vídeo, pero bueno, hace 2 domingos subí un vídeo en el que yo había ido a la firma de Rebeca Yarros y aquí está mi firma. O sea, este libro para mí ya no tiene precio. Y este otro pues también me costó un montón conseguirlo, pero al final lo conseguí y lo amo. O sea, no tengo palabras. La serie Empíreo o la saga Empíreo, que van a ser 5 libros, se ha metido así este año, bueno, el año pasado de hecho, como una bola de demolición en mi lista de sagas favoritas. Es el libro, yo creo que del que más copias tengo. El caso es que entró como una bola de demolición en mi saga o en mi lista de sagas favoritas porque me devolvió a lo que me gustaba a mí cuando era joven y empecé a leer esas fantasías épicas, esas, bueno, no épicas, pero vamos, esas fantasías en las que el romance es como súper, que no lo puedes soltar, que estás ahí en plan mientras lo estás leyendo y que la trama también te tiene ahí fascinado y que te encanta todo, el personaje femenino es tu nueva obsesión y es tu nueva personalidad y todo eso, pues me lo devolvió, me lo dio. Y desde ese momento tengo que decir que es una de mis favoritas y que voy a leer todo lo que se publique de la saga Empíreo a partir de ahora. Empezando por, o siguiendo con Onyx Storm, que sale en enero. Volviendo ahora ya a sagas que ya tengo completadas, la saga Green Creek de TJ Klune, que he terminado recientemente, entonces os puedo ya hablar bien de esta saga porque en los últimos 2 meses he terminado la saga. Esta saga se compone de la canción del lobo, la canción del cuervo, la canción del corazón y la canción de los hermanos. Para propósitos de hablar, mientras esto no voy a sujetar los 4 libros que son unos tochos y encima estos pesan, pero bueno, nos cuenta la historia de lo que pasa en Green Creek. Y es que en Green Creek vive este niño llamado Ox, es un niño un poco raro, es diferente a los demás. Su madre, no sé si era muy joven, de hecho su madre y su padre le dice a él, o sea, maltrato psicológico puro y duro, le dice siempre que no va a conseguir nada, que todo el mundo se va a reír de él, que no va a ser nadie en su vida. Y de hecho llega un día y les abandona a la madre y a Ox, que es este chico, no sé si lo mencionó, pero bueno, a Ox les abandona, pero de repente llegan a la casa de al lado de donde vive Ox una familia un poco rara, con
sea, los padres y 3 hijos, y el pequeño de los hijos está obsesionado con Ox y además dice cosas muy raras como que Ox huele a... no me va a salir. Lo encontré. Además, el primer momento en el que Joe dice a qué huele Ox, y es que Joe dice que huele a bastones de caramelo y pino, a épico y asombroso. Y no sé, es muy bonito ese momento. Pero el caso es que, bueno, pues nos cuenta la historia de cómo llegan los Bennet, que son esta familia, a el pueblo de Green Creek. El pequeño de ellos se encapricha muchísimo con Ox y, bueno, pues lo que pasa es que hay muchos secretos que no se han contado todavía. Hay muchos problemas en el pasado que quedaron sin resolver y que poco a poco la manada Bennet va resolviendo, y sobre todo la manada Bennet va creciendo, se van conociendo los unos a los otros y cada libro nos cuenta la historia, porque hay una historia detrás, pero desde el punto de vista de uno de los integrantes o dos de la manada Bennet. Tengo que decir que es una de mis sagas favoritas, no solo por la historia, que la historia me encantó, me gustó este estilo como de pongamos cozy fantasy, pero que en realidad están pasando cosas todo el rato y hay batallas y hay cosas como súper crueles y demás pasando, pero el resto del tiempo cuando estás con la manada y estás viendo el desarrollo de personajes es como muy cozy, o sea, es la manada pasando los días, teniendo sus tradiciones, queriéndose los unos a los otros y demás, y todo eso es muy cozy, pero con batallas. Para mí es eso, y yo creo que el punto es el desarrollo de personajes, o sea, el desarrollo de personajes que hay en estos libros me gustó tanto, la forma de escribir los personajes de TJ Klune me gustó tantísimo que yo creo que por eso para mí se me hizo como cozy, porque era como estar con la familia, básicamente, era como cuando tú estás con tu familia, que puede haber problemas, puede haber no sé qué, pero estás con tu familia y sabes que se van a ir resolviendo poco a poco. Para mí fue eso, Green Creek. Entonces tenía que estar aquí entre mis favoritos y yo creo que lo metería en uno de mis favoritos de Urban Fantasy, por así decirlo. Sí, porque es nuestro mundo, pero con hombres lobo. Así que Green Creek tenía que estar aquí y sobre todo ahora que lo he terminado. La siguiente saga favorita, y esta si me hubieseis preguntado con el primer libro también os lo habría dicho, pero hasta terminarlo no quería adelantar eventos, pero bueno, la siguiente que tengo para enseñaros es la trilogía de Knock 'Em Out, que consta de cosas que nunca dejamos atrás, cosas que ocultamos de la luz y cosas que dejamos en el olvido. Con esta trilogía no me voy a enrollar mucho porque os he hecho recientemente un vídeo reseña de esta trilogía que os dejaré ahora mismo por la i, pero bueno, tengo que deciros que me ha encantado, que volvemos un poco a lo mismo de pueblito pequeño, de familia encontrada, y en este caso además tenemos pues eso, cada libro sigue a una pareja, pero en todos los libros aparece el resto del grupo, también un poco como en Green Creek, y además que no se quedará solo como en el romance. ¿Y qué os voy a decir que no haya dicho ya? De verdad que son de mis favoritos, de verdad que ahora mismo necesito más libros de estos personajes, simple y llanamente por el placer de leer más sobre ellos. Y que no me voy a enrollar mucho más porque tenéis vídeo que ha aparecido en live. Entrando ya en la recta final, y es que tampoco quiero poner un podio porque son todas mis sagas favoritas, cada una de un género o un subgénero, por así decirlo, porque fantasía urbana pertenece a fantasía, pero tal. Pero bueno, cada uno de un subgénero o género diferente, entonces no quiero como poner un orden, pero sí que quiero hablar de, o sea, la primera es la primera, fin, ¿vale? Pero los demás, pues, favoritos. Pero bueno, una que entró también hace relativamente poco y que entró por la puerta grande fue la biología de Divine Rivals, que se compone de rivales divinos y promesas crueles. Tengo que decir que me fliparon, que leí este porque lo compré por Navidades, creo, o en un momento que me dio así un poco venada y me compré un montón de libros en... Sí, yo creo que fue por Navidades o así. Y cuando lo leí me encantó, me gustó tantísimo que... gracias a que lo leí cerca de la fecha de lanzamiento del segundo, me hice con el segundo y lo leí. Tengo una segunda edición y una primera edición de estos libros. Y es que tengo que decir que la forma de narrar la historia de la autora, la forma de contarnos, de llevarnos, de transportarnos a la guerra, de hacernos sufrir en la guerra, de hacernos amar estos personajes, y sinceramente, si ahora lo pienso, es que se me quedaron como volando las historias. O sea, me acuerdo y digo... Qué rápido pasó y cuánto me gustaron,
tanto el primero como el segundo y ya no voy a volver a leer a Iris y a Román. Lo que pasa es que yo lo dije en su momento y lo mantengo. Necesito un libro con la historia de los secundarios, porque a mí al final de este libro los secundarios se me quedan un poco descolgados. Pero bueno, me gustó tantísimo la historia y que cada vez que pienso en sagas favoritas tengo que recomendaros estos dos. O sea, no puedo olvidarme de esta historia. De vez en cuando me encuentro pensando en esto. O sea, Imperio Romano, ¿sabéis? Pues Imperio Romano. De vez en cuando estoy ahí y me acuerdo de la historia y digo como, wow, es que qué bien lo pasé además leyendo estos dos libros, cómo me gustó, bien y mal, sufrí bastante, pero me refiero, qué buena lectura fue estos dos libros. O sea, me gustaron tanto que acabé comprándome la edición francesa solo por esto. Por la única diferencia que hay es que el libro tiene tapa dura, foil, pero yo creo que este también tiene foil. Bueno, son distintos foils. Este creo que brilla un poco más, pero bueno, esto. Y el canto, o sea, porque tiene este canto de las cartas que me gustó tantísimo, que lo vi en alguna edición inglesa o, bueno, americana, y me gustó y dije, cuando vi la edición francesa, dije, para mí, lo necesito. Y tiene estrellas por arriba, por abajo y aquí en el canto este. Y por detrás tiene estrellas en glossy, que no sé si lo había comentado antes, pero bueno, tiene eso, tiene detalles en brillante. Así que me gustó tantísimo la serie que tuve que hacerme con este. Y esperad a que salga la segunda parte, porque si la segunda parte es igual, también me la voy a comprar. Esta introducción no la voy a hacer muy larga porque seguro que ya veis cuál es la siguiente saga que os voy a enseñar. Y es que la saga ACOTAR, que todavía no se ha terminado, es una de mis favoritas, por no decir mi segunda favorita. Esta sí que podría decir que es mi segunda favorita. Es otra saga que de vez en cuando me encuentro pensando en ella. Es una saga que he releído, que no hay muchas sagas aquí que me haya dado tiempo de releer. Y es que creo que mucha gente ya sabe de lo que va, pero bueno, vamos a hablar de ello un poquito. Primero os voy a decir cuáles son los libros que hay en esta saga y vamos después con ello. El primer libro y el que da nombre, me parece a mí, a la saga es Una corte de rosas y espinas, que en inglés es A Court of Thorns and Roses y es la que le da el ACOTAR, que son todas las siglas del título. El segundo sería ACOMAF y es Una corte de niebla y furia, que este es mi favorito. O sea, mi favorito de todos los libros es este. Este fue muy importante para mí en mi vida personal y aquí está. Y de hecho tiene unos post-it feísimos que debería releer y marcar bien las frases y arreglar eso. Pero bueno, ACOMAF. El último de la primera trilogía es ACOWAR, que la verdad que es un nombre bastante significativo, porque war en inglés significa guerra. Y bueno, pues tiene su dosis este libro. Pero bueno, Una corte de alas y ruina. Todos los que estoy diciendo de ACO es su nombre en inglés. Bueno, las siglas en inglés, que son A Court of Thorns and Roses, A Court of Mist and Fury y A Court of Wings and Ruin, ACOWAR. Después teníamos este pequeño librito que es A Court of Frost and Starlight o ACOFAS, y tengo que decir que este libro además yo me lo compré en Suecia cuando fui a visitar a mi novio en 2018. De hecho tiene la etiqueta de precio en coronas suecas. O sea, aquí si veis 100 y pico le tenéis que poner como la coma uno más para allí, entonces eran 14,90 más o menos. O sea, yo iba haciendo ese cálculo para saber cuánto me iba gastando en las cosas, pero bueno, me compré este libro allí, pone aquí Luleå, Suecia, noviembre del 2018, y me gustó muchísimo la historia que narra este libro. Es el único que tengo en inglés de todos y es como un pequeño epílogo bonito y cozy para todos los lectores de la primera trilogía. Y por último, el inicio a la segunda trilogía, no sé cómo es el acrónimo, pero bueno, Una corte de llamas plateadas, que es el libro de Nesta, que también tiene post-its, son de papel y son horrorosos, así que también habría que hacer una relectura, sobre todo de cara a que salgan los siguientes libros. Pero bueno, tengo que decir que en contra de la opinión popular, a mí me gustó muchísimo. Yo resueno mucho con Nesta, su forma de enfadarse y de lidiar con las cosas es muy parecida a la mía y sí, muchos pensaréis en plan de tóxica,
cada uno lidia con las cosas como puede y Nesta y yo lidiamos con las cosas de más o menos la misma manera. Entonces a mí me gustó muchísimo. He empezado a oír poco a poco más comentarios de gente que también le ha gustado este libro. Para mí fue un libro que me voló la mente y me gusta muchísimo Nesta. O sea, tengo que decirlo. Nesta tuve varios momentos de identificarme con ella y decir, somos la misma persona. En cualquier momento me voy a ir a Velaris y voy a ser feliz siendo Nesta. Pero bueno, ¿de qué va? Acotar, porque no os voy a contar los demás porque serían tremendos spoilers y demás, y seguro que hay gente que todavía no ha leído Acotar, pero bueno, de hecho hace no mucho recibí un comentario de alguien que me decía en plan de quiero leer a Sarah J. Maas, pero todo lo que tiene son sagas inmensas, y yo, sí, tiene sagas inmensas, porque tienes Trono de Cristal, que está aquí, que son sus 8 libritos con historias cortas que no son historias cortas como este libro y este libro, y luego tienes Acotar, que son todos los que os he enseñado y vienen más, y luego tienes los 3 de Ciudad Media Luna, que son cada uno así. Pero bueno, sí, Sarah J. Maas es la autora de los libros más largos del mundo, de las sagas más largas del mundo, y bueno, no, esa es Cassandra Clare. Pero bueno, el caso es que Acotar nos cuenta la historia de Feyre. Feyre es la menor de 3 hermanas que viven en pobreza porque su padre, que era mercader, perdió, no sé si perdió los barcos, el caso es que viven en extrema pobreza, y Feyre, para intentar ayudar a sus hermanas a salir adelante y a alimentarse y demás, aprende a cazar y se dedica a cazar en el bosque. Lo que pasa es que un día caza a un lobo enorme de grande, que resulta que no era un lobo, era un fey, y por castigo de haber matado a ese fey, el Alto Lord, que es como el rey de donde vivía ese fey, la reclama a ella y le dice que no la va a matar, pero que se tiene que ir con él a vivir en su reino, por así decirlo. Este libro es un retelling de La Bella y la Bestia, siendo la bestia el Alto Lord y siendo la bella Feyre. Entonces nada, pues cuando llega a la Corte Primavera, que es el reino de este Alto Lord, se encuentra con que hay una maldición sobre ellos y que, bueno, pues todos sabemos cómo va La Bella y la Bestia. Entonces, pues, que se tiene que enamorar del Alto Lord y tiene que quererlo honestamente para acabar con la maldición. Pero bueno, sin deciros mucho, no esperéis que todo sea como La Bella y la Bestia, porque tiene unos giros de trama muy buenos. Feyre es un gran personaje y yo la quiero muchísimo con todo mi corazón, y ya yo siempre digo lo mismo, pero el mejor libro es el segundo. El primero está muy bien, pero el segundo, y sobre todo porque yo, que no había leído prácticamente nada de Sarah J. Maas cuando empecé este libro, solo había leído Trono de Cristal y muchos años antes, cuando pegó el cambio del primer libro al segundo, para mí fue una cosa como súper novedosa lo que pasó en ese libro. Luego ya lo he ido viendo más en otros libros, pero fue el primero que vi que, es que no os quiero decir porque os hago spoiler, pero ese cambio que hay en la trama del primero al segundo, ¡buah! O sea, increíble. Y seguro que ya os habéis comido bastantes spoilers, pero no quiero ayudar a eso. Porque es que, a ver, si pertenecéis a la comunidad un poco de BookTok, BookTube, Bookstagram, lo que sea, todo el mundo habla del protagonista del segundo libro. Así que, pero yo os recomiendo muchísimo empezar con este porque sienta las bases y porque vale la pena leer este libro, incluso si ya sabes lo que va a pasar en el segundo, solo por ver cómo te plantea la autora este libro y el cambio que da cuando llega al segundo. Para mí vale la pena, así que os recomiendo muchísimo Acotar. Y por último, la joya de la corona, Cazadores de Sombras. Obviamente tenía que volver a hablar de Cazadores de Sombras, y es que cada vez que hago este vídeo he leído más libros de Cazadores de Sombras y me he vuelto a enamorar más del universo de Cazadores de Sombras. Entonces, siempre, Cazadores de Sombras siempre va a ser favorito. O sea, da igual lo que hagamos en esta vida, siempre va a ser favorito. Entonces, voy a poner más o menos aquí, espero que me estéis viendo. Cazadores de Sombras tiene varias sagas dentro de la saga. O sea, Cazadores de Sombras es todo esto, hasta aquí. Entre ellas tiene Cazadores de Sombras a secas, en castellano, o... Esperad, voy a quitar la runa de la visión. Estos 6 primeros libros, que iban a ser 3 y luego se alargó, son la saga original, que son Cazadores de Sombras
a secas, como ya he dicho. En inglés, The Mortal Instruments. Antes que eso tenemos Cazadores de Sombras, Los Orígenes, que es como la primera trilogía cronológicamente hablando. En esta nos presentan a Will, a Jem y a Tessa. ¿Era así? Will, Jem y Tessa. Las portadas. Este es Will, este es Jem y esta es Tessa. Se nos presentan a estos personajes que amé. Según mucha gente, esta es la mejor trilogía que ha hecho Cassandra Clare. Para mí, todas son buenísimas. Entonces, yo amé muchísimo a Clary, a Jace, a Isabel, a Alec, a Simon y a todos los personajes que se presentan aquí, a Maya, a todos, pero es decir, esta es muy buena. Y además ahora mismo estoy muy encariñada a ellos porque estoy leyendo Las Últimas Horas. Pero bueno, esta en inglés se llama The Infernal Devices y lo dicho, o sea, es muy buena. Después tenemos Cazadores de Sombras Renacimiento, que como podéis ver cambiaron el título. O sea, estas pone Cazadores de Sombras aquí, Cazadores de Sombras Los Orígenes, Cazadores de Sombras, y aquí de repente empezaron a poner el título del libro en grande y Cazadores de Sombras Renacimiento en pequeño arriba. No sé por qué, cuando todos tenían el título del libro arriba en pequeño y Cazadores de Sombras en grande. Pero bueno, cosas que ha decidido Planeta porque sí, porque pueden. Cazadores de Sombras Renacimiento, que esta era The Dark Artifices en inglés, que consta de Lady Midnight, que es una de las portadas más bonitas, El Señor de las Sombras o Lord of Shadows, que también tiene post-it, y La Reina del Aire y la Oscuridad o Queen of Air and Darkness, el último. Todos estos tres ocurren después de Cazadores de Sombras a secas. Y además, no sé si eran 5 o 10 años después de estos eventos. Entonces, aquí, bueno, en esta vemos a los personajes de Cazadores de Sombras crecidos y ya, de hecho, creo que tenían Jace más o menos la misma edad que tenía yo cuando leí estos libros y fue como, ahora ya estamos más cerca que nunca, Jace. Pero bueno, eso está ahí. Y luego ya por último tenemos Cazadores de Sombras Las Últimas Horas, que este sí lo han traducido bien, gracias, que son Cazadores de Sombras The Last Hours y son La Cadena de Oro con nuestra hermosa Cordelia aquí con Cortana, me encanta esta portada, La Cadena de Hierro con nuestra hermosa Lucy Herondale y aquí la sobrecubierta de La Cadena de Espinas, porque como os he dicho estoy leyendo este libro ahora mismo y esta es con Grace Blackthorne, que bueno, Grace Blackthorne. Además de ello, en castellano tenemos las historias cortas de Magnus Bane, que son las crónicas de Magnus Bane, y ya porque se suponía que había más historias cortas, pero en castellano no se han sacado. Yo creo que visto el auge que tuvo las crónicas de Magnus Bane, que cada vez veo más gente que no los ha leído, lo tiene pero no lo ha leído, pues yo creo que decidieron no sacar el resto de historias. Lo que pasa es que hay algunas historias que eran necesarias, sobre todo si queríamos ver transición de unos libros a otros o de unas sagas a otras sagas dentro del mundo de Cazadores de Sombras. Pero bueno, ¿y por qué es mi favorita? Pues porque, primero, empecé Cazadores de Sombras cuando acaba de terminar Crepúsculo y yo en ese momento quería leer, necesitaba leer, necesitaba algo que me gustase casi tanto como Crepúsculo. Y este libro, que es mi primera copia de Cazadores de Sombras, que está la pobre destrozada, o sea, la sobrecubierta está muy doblada por todos lados, está manchada, no os cuento cómo está el libro por dentro. Cuando lo coges, o sea, tiene esta sensación, mirad, a ver si lo podéis ver, cómo baila. O sea, está muy leído, porque creo que lo he leído 3 veces en mi vida, algo así, y todas con mi hermana. O sea, lo leí yo, luego lo leí a mi hermana, luego lo volví a leer yo, luego lo volví a leer mi hermana, o sea, así. Lo leí cuando salió, o sea, es una primera edición, creo que tengo primeras ediciones de todos los libros de Cazadores de Sombras, eso es, aquí está, una segunda impresión, pero vamos, primera edición, porque la primera edición se salió en febrero y la segunda impresión salió en marzo del mismo año, de 2009. La bonita, esta, vuestra querida Ane Otaegui, tenía 13 añitos, que me parecen muchos, 13 añitos para cuando yo leí esto. Tengo la sensación de que no era tan mayor cuando leí este libro. Yo tengo la sensación de que era más joven cuando leí este libro, pero si soy del 96 a los... Bueno, no, tenía 12 años, es verdad, tenía 12 para empezar. Pero bueno, tenía 12 años, acababa de leer Crepúsculo entero y nos íbamos a ir de viaje y mi madre nos dijo, como hacía cada vez que nos íbamos de viaje o en vacaciones, os regalo un libro.
nos fuimos a una librería que ya no existe en mi ciudad porque cerraron hace un montón de años y yo no sabía qué elegir y no sabía qué elegir, mi hermana ya había elegido y yo estaba dando vueltas porque no encontraba ningún libro que me llamara la atención tanto como me había llamado la atención Crepúsculo. Y entonces encontré este, que pone Cazadores de sombras crea un mundo en el que me encantaría vivir, de Stephanie Meyer. Y yo cuando leí esto dije, si Stephanie Meyer lo recomienda, tendré que leerlo. Y por detrás tenía esta frase que pone, queridos Edward y Jacob, os adoro a los dos, pero voy a pasar el fin de semana con Jace. Y yo, vale, ya está, lo necesito, ya está, para mí, para siempre. Vale, yo creo que parte de mis problemas de infancia con mi hermana no eran de que éramos dos niñas viviendo en la misma casa, sino de que yo aquel verano me lo pasé todo leyendo por la noche porque no era capaz de soltar este libro. O sea, tal cual. Yo por la noche mi madre me tuvo que comprar una lamparita para que yo pudiese seguir leyendo por las noches y no molestar a mi hermana, que compartíamos habitación en la casa donde estuvimos de vacaciones. Pues para que no le molestase, me tuvo que comprar una lamparita para que yo pudiese seguir leyendo de noche. O sea, ese fue el nivel. Desde entonces yo he estado obsesionada con Cazadores de sombras, he estado obsesionada con estos libros. Mi saga favorita es de todo de Cazadores de sombras, es esta, porque a pesar de que amo cada libro, creo que ninguno me va a hacer sentir como me hizo sentir este libro. Y los sentimientos que yo tuve cuando tenía 12 años, o sea, hace 15 años que leí este libro, y cuando leí este libro, esos sentimientos que tenía de incredulidad, de ay Dios mío, de se van a besar, de no sé qué, de todo lo que estaba sintiendo, todas las batallas, todo lo que iba saliendo, todas las ganas de llorar, todo me lo ha recordado Fort Wing 15 años después. Por eso Fort Wing está aquí, porque me ha hecho sentir lo que yo sentí la primera vez que leí, bueno, la primera y segunda y tercera vez que leí Cazadores de sombras, Ciudad de Hueso. Y bueno, después de todo este emotivo momento después, creo que con mi amado Cazadores de sombras, que por cierto, quiero hacer una relectura, no sé si os interesaría, pero me gustaría releer Cazadores de sombras 15 años después y ver qué opino de ello. Si os interesa me lo podéis poner en comentarios, pero bueno, llevo muchos meses pensando que quiero hacerlo y además quiero coleccionar también estas ediciones que son en tapa blanda, que venían con una sobrecubierta que estaréis viendo por allí en el fondo, porque se la quité el otro día, pero bueno, estas ediciones, y yo creo que podría ser un buen momento para releer estos libros con estas ediciones, que además son más pequeñas, más fluffies y yo creo que más cómodas para ir leyendo. Pero bueno, creo o espero con esa historia haberos transmitido lo que para mí es Cazadores de sombras, y es que desde hace 15 años yo, cada vez que ha salido un libro, lo he ido leyendo, he ido siguiendo las historias de estos personajes y tengo que decir que tengo una historia también muy curiosa con los orígenes. ¡Hey! Y bueno, Bookitters, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Me despido aquí con mi pequeño en brazos. De verdad, amo este libro. O sea, no os hacéis una idea. Creo que es uno de los libros... Creo que es el libro más viejo que hay aquí. Bueno, no, porque están aquí los de Scott Westerfeld, que esa es otra historia, pero es mi favorito. O sea, de todo lo que hay aquí, si me dijeseis, tienes que salvar algo en un incendio, lo que te entra en los brazos, pues primero cogería Cazadores de sombras y luego cogería alguna de mis copias de Fort Wing. Que de verdad no penséis en eso. Si tenéis libros en casa, no penséis en que salvaríais en un incendio porque os va a dar toda la noche. No es la primera vez que lo pienso, muchas veces de noche lo he pensado, problemas de los pensamientos intrusivos de la ansiedad, de repente estás en la cama y dices, ¿y si ahora se prendiese un incendio? ¿Qué salvaría? Pues no es un pensamiento divertido para tener, la verdad. Como siempre, si os ha gustado, dadle a like, que a mí me hace mucha ilusión. Como siempre, tenéis en la cajita de la descripción todas mis redes sociales, que tengo absolutamente de todo. Tengo de todo y estoy empezando a ponerme un poco las pilas con las otras redes sociales, así que si queréis os podéis pasar por allí, darle like, decidme que venís de YouTube o lo que sea, allí estaré, os estaré esperando, pero bueno, eso, que me haría mucha ilusión. Como siempre, ahora en pantalla aparecerá mi cara por si no os habéis suscrito ya, un par de vídeos por si no os habéis visto y os apetece seguir un ratito más por el canal. Acordaos de darle a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo, aunque nos vemos por este canal los miércoles y los domingos a las 8 de la tarde, hora española. Yo me despido aquí de vosotros, pero nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, que ya no será sobre sagas. ¡Au!